Bueno, vamos a ver mitocondria. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Sí, Sigo aceptando gente igual, ¿eh? Bueno, mitocondria. O respiración celular, mejor dicho. Si nosotros, por ejemplo, nos comemos, yo me clavé recién 4 empanadas de carne caminando por la calle. 4 empanadas de carne. ¿Qué tienen las empanadas? Así, ¿qué ingredientes tienen? Empanada de carne. Carbohidratos. Carbohidratos. Gracias. Bien, empezamos Ingredientes por eso. o Empanada de carne. Carbohidratos, carne. proteínas, proteínas. Hidratos de carbono, proteínas Lípidos. y algo de Grasa. lípidos, ¿no? De triglicéridos, ¿no? De la grasa de la carne. Eran fritas las empanadas. Estoy medio pelotudo, me comí 4 empanadas fritas de carne, estoy que... No, capaz que empiezo a decir pavadas, ustedes corríjanme. Y triglicéridos, vamos a poner lípidos. Está. Voy a decir glicéridos. Bien. Yo me como la empanada de carne. En este momento, ¿qué está haciendo mi intestino? Está degradando los componentes, ¿no? ¿En qué se degradan los hidratos de carbono? Bueno, La harina. Cosa. En glucosa, es almidón, ¿no? Principalmente y se degrada en glucosa. ¿Las proteínas en qué se degradan? Aminoácidos. 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 ¿Y los triglicéridos? En ácidos grasos. Ácidos grasos. Muy bien, chicos. Bueno, no es el TP de pequeñas moléculas, ya lo sé, pero quería arrancar con esto porque estos distintos componentes pueden ingresar al metabolismo celular de distintas maneras. De distintas maneras. Vamos a ir con la glucosa, que es la más importante, pero sepamos que los aminoácidos y los ácidos grasos también pueden incorporarse en la respiración celular y que podamos obtener energía a partir de esos componentes, ¿sí? De esos componentes moleculares. Vamos a ver la glucosa, que es la fuente energética por excelencia, ¿sí? Nosotros comemos, nuestro cuerpo se alimenta principalmente de glucosa, ¿sí? De ácidos grasos, sí, también de ácidos grasos, pero como fuente de reserva secundaria. Y de aminoácidos, y también de aminoácidos. Pero si nuestro cuerpo está comiendo aminoácidos, estamos complicados. Quiere decir que no estamos teniendo ni glucosa ni ácidos grasos para consumir. Y generalmente es ese orden. Primero se consume la glucosa, se sigue con los triglicéridos y se sigue con los ácidos grasos. Perdón, con los aminoácidos. Entonces, viendo esto, vamos a ver qué es lo que pasa con la glucosa desde que ingresa a la célula, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa con la glucosa, y mientras tanto, como hicimos ayer, no sé si estaban todos los que estaban ayer, al igual que lo que hicimos ayer, vamos a ir viendo eso, algunas preguntitas de parcial, ¿sí? Que suelen aparecer. Yo les tiro el caso y vamos mechando con preguntitas. Acá tenemos la membrana celular. Acá tenemos, ¿qué es esto? Membrana mitocondrial interna. Membrana mitocondrial interna y membrana mitocondrial externa, con los poros, ¿sí? Esta es la célula, la membrana celular. Bueno, bien. Ingresa la glucosa. ¿Esto qué sería? Citosol. Estamos en el citosol. Ingresa la glucosa. ¿Qué es lo primero que ocurre con la glucosa? Si necesitamos producir energía, ¿sí? La glucosa puede usarse para formar glucógeno, por ejemplo, en las células hepáticas o en las células musculares. Pero eso es para almacenar la glucosa, que ahora no lo vamos a ver eso. Eso lo van a ver en bioquímica.
Lo que ahora vamos a ver es cómo consumimos la glucosa, cómo le sacamos energía a la glucosa. ¿Sí? Se hidrolizan. Por La la glucosa, Glucólisis. vamos a ver eso, no vamos a ver todos los pasos, ¿sí? Algo bien general. Aparece el proceso que se conoce como glucólisis, y queda la glucólisis. 2 piruvatos. Dos piruvatos. Dos piruvatos. Perfecto, 2 piruvatos. ¿Y qué obtenemos de este proceso? Dos Dos nada. ATP. Dos nada. ATP. 2 ATP. Nada. Dos. O sea, son 4, pero en neto serían 2. Claro. Dos ATP, ¿no? Vos Entonces, tenés dos 4, NAD. pero serán 2. Claro, muy bien. Entonces tenemos NAD. ¿Estás seguro que son 2? Yo esto no me lo acuerdo, así que chequenlo. Sí, son 2. 2 NAD, perfecto. Sí, son 2, 2 y 2. O sea, 2 ATP, 2 piruvato y 2 NAD Ahí está, producidos. me gustó esa memotecnia. 2, 2 y 2. Bueno, ese es el rendimiento, ¿sí? Lo que se obtiene a partir de la glucosa en la glucólisis. Bien, buenísimo. El piruvato. ¿Qué pasa con el piruvato? ¿Se queda ahí en el citosol? No, tiene que entrar. No. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Entra membrana mitocondrial externa, pasa por los poros. Membrana mitocondrial interna pasa por un cotransporte ¿con qué? Con el hidrógeno. Con el hidrógeno. ¿Es un transporte de qué tipo? Para ver lo que vimos ayer. Activo secundario, creo. Activo secundario. Activo secundario. Porque se disipa el gradiente de protones y la disipación del gradiente de protones libera energía que es utilizada por el transportador para meter el piruvato en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? Bárbaro. El piruvato, ¿qué pasa en la matriz mitocondrial? Esto es membrana mitocondrial externa, esto es membrana mitocondrial interna y esto es matriz mitocondrial. Hace la descarboxilación oxidativa. Eso. Descarboxilación. Ese es el primer paso, la descarboxilación oxidativa. ¿Sí? Ese es el primer paso. Se produce lo que se conoce como descarboxilación oxidativa. ¿Cuál es la enzima que se encarga de catalizar este proceso? La enzima CoA. Complejo des y. No. No le viene pegando todavía. Capaz que no es tan importante. Ahí La está. piruvato deshidrogenasa. Muy bien, Sofi, y muy bien la que habló recién. La piruvato deshidrogenasa. ¿Qué se obtiene a partir de la descarboxilación oxidativa? CO2. No. Se libera CO2, Acetil-CoA. se produce Acetil-CoA. acetil-CoA. ¿Y qué más? 2 NAD. 2 NADH. Bien. Se escribe así. ¿Por qué se escribe así? No sé. Se escribe así. Sí, hay una razón, pero no me la acuerdo. Y no es importante. Pero como ponen el NAD reducido, pónganlo como NADH más H. Siempre. Bien. Dióxido de carbono. Entonces, ¿cuántos carbonos tenía el piruvato? ¿Cuántos carbonos tenía la glucosa? 6 carbonos. ¿El piruvato? 3 Tres. carbonos. 3 cada uno. Cada uno. ¿Y la acetil-CoA? 2. 2, ¿Y ¿no? dónde está el tercer carbono? En el Es dióxido de liberado carbono. de forma de CO2. En el dióxido de carbono, exactamente. En el dióxido de carbono, muy bien. Bueno, tenemos el acetil-CoA. ¿Qué pasa con el acetil-CoA? Ahora vamos a explicarlo mejor esto, ¿eh? Quiero hacer un chequeo general y ahora vemos bien las cosas más importantes. Esto es un repaso muy general. Entra al ciclo de Krebs. Muy bien. Ingresa al famoso ciclo. Paco, vos decís que para el parcial necesitamos sabernos todas las enzimas del ciclo de Krebs. No, ni en pedo. Tranqui con eso.
Ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que se produce en el ciclo de Krebs? Eran 2 NAT, no, 3 NAT reducidos y un FAT reducido Y un GTP. y un GTPC. Por vuelta de ciclo, ¿no? Por vuelta de Exacto. ciclo. Claro, y son dos ¿Cuántos? vueltas. Son 2. ¿Cuántos? Son 2 vueltas porque tenemos 2 acetil-CoA por molécula de glucosa. ¿Eh? Un GTP, 3 NAD, ¿y cuántos FAD? ¿2 o 1? Un FAT. Uno. Bien, un FAD. Perfecto. ¿Se ve bien ahí, gente? Sí, ¿no? ¿Sí? Voy a alejar un poquito a ver si se ve más completo. Buenísimo. Y ahí llegamos, ¿no? Ahí terminamos. ¿Qué es esto que vimos acá? ¿Cómo se conoce este proceso? Hay muchas formas de decirlo, es muy general. Respiración celular. ¿Pero qué es lo que sufre la glucosa? Se convierte en desecho prácticamente. Se convierte en ¿Se oxida? desecho, sí, sí. Se hidroliza. Ahí está, Sofi, muy bien. Sí. En el chat ella pone, es una oxidación, ¿sí? La glucosa sufre una oxidación. ¿Qué es oxidar? Sacarle electrones. Y reducir, ¿qué es? Poner electrones. ¿Sí? Una forma. Oxidar es ponerle oxígeno también. Oxidar es ponerle oxígeno, pero le decimos sacar electrones. Le sacamos los electrones. Le sacamos energía. Esa energía puede utilizarse para fosforilar a nivel de las reacciones nucleótidos trifosfatados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la moneda energética? La moneda energética acá, en la célula, ¿cuál es la moneda? El ATP. El ATP. El ATP. La célula no va a decir, bueno, tengo que sintetizar proteína, te dejo 4 moléculas de glucosa como si fuese una verdulería. ¿Sí? La célula no hace eso. La célula utiliza la glucosa para obtener plata, ¿sí? Para obtener energía fácilmente utilizable. Esa energía fácilmente utilizable se vehiculiza a través del ATP, de los nucleótidos trifosfatados. Entonces, ese ATP se puede sintetizar de 2 formas. Una de esas formas se conoce como, anoten, fosforilación a nivel del sustrato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir fosforilación a nivel de sustrato? Quiere decir, agarro un ADP, agarro un fosfato inorgánico, y en la energía que se libera de la hidrólisis de la glucosa, de la oxidación de la glucosa, esa energía que se libera la utilizo para sintetizar el ATP. No sé si soy claro con eso. Agarro la energía que se produce del catabolismo de la glucosa, esa energía que se libera la utiliza la célula, las enzimas, para transformar el ADP y el fosfato inorgánico en ATP. Eso es fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué sintetizo ATP? De vuelta, sintetizo ATP porque es la moneda energética de la célula. La célula, para sintetizar proteínas, para sintetizar fosfolípidos, para replicar el ADN, no va con la glucosa en la mano, va con el ATP. Generalmente, ¿no? Con algún otro nucleótido trifosfatado, pero va con los nucleótidos. Entonces, el primer catabolismo lo utilizamos para sintetizar ATP. O acá, en este caso, para sintetizar GTP. Este GTP y estos 2 ATP se producen por una fosforilación a nivel del sustrato. Una fosforilación a nivel del sustrato. ¿Quedó claro ese concepto, fosforilación a nivel del sustrato? Sí. ¿Qué agarraba la célula además de ADP? ¿Cuánto me parece? La célula agarra la energía que se libera de la oxidación de la glucosa, del catabolismo de la glucosa, y esa energía liberada es utilizada por las enzimas para sintetizar ATP. ¿Sí? Como en este caso, la glucosa se hidroliza, sufre un proceso de oxidación de muchos pasos, y en esa oxidación se libera energía que es utilizada para sintetizar ATP. ¿Está bien? Y llega hasta el ciclo de Krebs, ¿cierto? ¿El qué? O sea, eso de fosforilación a nivel sustrato es hasta el ciclo de Krebs, ¿cierto? Y en el ciclo de Krebs también ocurre.
Acá, con el GTP. Ah, claro, con el GTP. ¿Sí? Bien, perfecto. Ah, Sí. una consulta. ¿Y la oxidativa es la que ocurre en los transportadores de electrones? Hay una fosforilación que es a nivel del sustrato y hay otra fosforilación que se conoce como fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Casi que voy a usar este esquema para toda la clase, les aviso, ¿eh? Así que no piensen que voy a dar mucho más porque se va a entender mejor así todos los conceptos. Esa ¿Cómo es se la llama cadena de esto que estoy electrones. dibujando acá? La cadena transportadora de electrones. Muy bien. Esta Complejo. es la cadena transportadora de electrones. Muy bien. ¿Cómo está formada la cadena transportadora de electrones? Nos vamos un poquito más para acá, miren. Por 3 complejos. Por 3 complejos, ¿cuáles son? El 1 es el NAD Hijo de deshidrogenasa, el 2 es el citocromo reductasa y el último es el citocromo oxidasa. El 1 es el NAD deshidrogenasa. El 2, citocromo BC1. BC1 también lo conozco, exacto. citocromo BC1. Y el Y el 3, citocromo oxidasa. bien. ¿Y cómo pasan los electrones del complejo 1 al complejo 2? Por la ubiquinona. Muy bien. Entonces ponemos la ubiquinona acá. Está como metida en la membrana mitocondrial interna. Acá, ubiquinona. ¿Y cómo pasan los electrones del complejo 2 al 3? Por el citocromo C. Por el citocromo C, que es una proteína periférica de membrana. Bueno, ahora vamos a ver esto un poquito más en profundidad también. ¿Qué es lo que pasa? Yo acá tengo NAD, reducido. ¿Por qué reducido? Porque tiene electrones. Acá tengo NAD, reducido, porque tengo electrones. Y acá tengo el FAD, también reducido. Esos electrones que tienen los transportadores de electrones, que son estos, el NAD y el FAD son transportadores móviles de electrones, y lo que hacen es llevar los electrones a la cadena respiratoria. ¿Sí? Llevan los electrones. Nosotros habíamos dicho que la glucosa sufre un proceso de oxidación. Cuando un componente se oxida, sí o sí otro tiene que reducirse. ¿Sí? Si un componente se oxida, otro componente tiene que reducirse. ¿Está claro eso? Se oxida la glucosa hasta dióxido de carbono. ¿No? Que acá me faltó el dióxido de carbono, che. Se oxida la glucosa hasta dióxido de carbono. Y en esa oxidación se van reduciendo otros componentes. Los componentes que se reducen son los transportadores de electrones, que pasan de un estado oxidado a un estado reducido. ¿Sí? Y la glucosa pasa de un estado más reducido a uno más oxidado. Como la glucosa se oxida, otra molécula se reduce. Si se oxida la glucosa, se reducen los transportadores de electrones. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, los transportadores de electrones están reducidos. Pero los transportadores de electrones no me sirven para nada reducidos, así. Yo lo que necesito, lo que me interesa, es la energía, es el ATP. Yo no puedo, la célula no puede ir a sintetizar proteínas con la molécula de glucosa. Tampoco puede ir con la molécula de NAD o de FAD. Necesita sí o sí ATP. Entonces, la fosforilación oxidativa, lo que tenemos que entender de la fosforilación oxidativa es, necesito sintetizar ATP a partir de la energía que tienen los transportadores de electrones. ¿Cómo hace la célula para pasar de energía de los transportadores de electrones a ATP? A través de la fosforilación oxidativa. ¿Y cómo comienza la fosforilación oxidativa? A ver.
Creo que el NAD reducido se oxida, pasa el electrón al NAD deshidrogenasa, ¿sí? Pasa la Bien. ubiquinona, ¿sí? Entonces, pará. Pasa los electrones al complejo 1. El NAD le pasa los electrones que tiene el complejo 1. ¿No? Sí, ¿Y cómo queda el NAD cuando le entrega los electrones? Oxidado. oxidado. Queda así, ¿no? Ah, no se ve. Queda así. Entrega los electrones y pasa a su estado oxidado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí. El NAD entrega los electrones al complejo 1 y al entregar los electrones queda como NAD. Esto está reducido y esto está oxidado. ¿Está bien? Bien. Los electrones pasan al complejo 1. Seguí, Master. ¿Del complejo 1 dónde van? a la ubiquinona. A la ubiquinona. Pasan a la ubiquinona. De la ubiquinona, Al citocromo BC1. Del citocromo BC1 al citocromo C. Del citocromo C a la citocromo oxidasa. Y de la citocromo oxidasa, ¿a quién? A medio oxígeno Al molecular. oxígeno. Sí, a medio oxígeno, está bien, al oxígeno. ¿Sí? En realidad es a medio, pero no importa. Ahora eso. Lo importante es que el oxígeno es el aceptor final de electrones. ¿Sí? Eso pasa con el NAD. ¿Y con el FAD qué pasa? Se Va a oxida pasar por el Es oxidado por la succinato, ¿puede ser? ¿Que ¿A quién le pasa? ¿A quién le entrega Pero los electrones? el citocromo por la BC1. ubiquinona, ¿o no? Se Ah, saltea al... Ah, no, al revés. Pero se saltea al 1, Se saltea el 1. Creo que al 2, ¿no? O a la ubiquinona. a la ubiquinona. A la ubiquinona. Le pasa los electrones a la ubiquinona. Y la ubiquinona se lo pasa a citocromo BC1, el BC1 al C y el C al tercero. ¿Sí? Y cuando entrega los electrones queda en un estado como Oxidado. oxidado. Y esto está reducido. Entonces, ¿por qué es importante esto de entender reducido oxidado? Que yo hincho tanto las pelotas. Porque si entendemos bien esto, entendemos después cómo funcionan los inhibidores de la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Entonces tratemos de hacer un esfuercito y entenderlo. El NAD con sus electrones está como reducido o oxidado. Reducido. Está reducido. Cuando el NAD entrega sus electrones, pasa de NADH a NAD, entrega sus electrones, se los da al complejo 1 y el NAD queda oxidado. ¿Y el complejo 1 cómo va a quedar? Reducido. ¿Me vienen siguiendo o no están entendiendo nada? Sí, Sí, se porque cuando entiende. dijiste que si un componente se oxida, el otro se reduce. Muy bien. Entonces, el NAD entrega los electrones, queda en un estado oxidado y el complejo 1 queda reducido. Y el complejo 1 le entrega los electrones a la ubiquinona. Y cuando le entrega los electrones, ¿cómo queda el complejo 1? Se oxida. Se oxida. ¿Y cómo queda la ubiquinona? Reducida. Y cuando la ubiquinona le entrega los electrones al complejo 2, me siguen, ¿no? Ya no hay que hacerlo con todo. Bien. Sí, se entendió. Bien. ¿Cómo transportan electrones los complejos transportadores de electrones? A través de los iones metálicos. Bien, muy bien. ¿Cómo están esos iones metálicos? En los citocromos se están formando citocromos, ¿sí? Y después podemos encontrarlo como centroferrosulfurados. Son las dos formas en las que se presentan estos metales. Pero eso no se lo van a preguntar. Lo que sí les pueden preguntar es, pregunta de que ustedes encima se quedan colgados porque se me está mezclando todo. ¿El complejo NAD deshidrogenasa es una proteína simple o una proteína conjugada?
Yo esa pregunta se las meto en un Conjugada. parcial, ¿eh? Yo soy medio hijo de puta, se las meto en el parcial. La NAD deshidrogenasa es una proteína simple o conjugada. Creo que es conjugada, ¿Por qué conjugada? por lo No, es de... simple. ¿Quién No dice que es sé. simple? Siempre es una proteína que solo contiene aminoácidos. Bueno, conjugado Simple, contiene otros elementos como iones metálicos y otras cositas. muy bien, muy bien. Es lo que dijo el compañero. Las proteínas simples tienen solamente aminoácidos. Las proteínas conjugadas tienen, además de aminoácidos, otros componentes, metales, ¿sí? Oligosacáridos, grupos prostéticos se llaman, o protésicos, no, prostéticos. ¿Sí? Entonces, si el complejo 1 decimos que tiene hierro, entonces no tiene solamente aminoácidos, tiene otras cosas además de aminoácidos. Entonces es una proteína conjugada. Pero fíjense que le mezclé un tema del trabajo práctico 3 o 4, 3, con un tema del trabajo práctico 8. Esas cosas se pueden encontrar, ¿sí? Entonces Quiero- el complejo 3 también es conjugado, ¿puede ser? Todos, porque todos tienen Ah, todos. metales. Claro. Bueno, bien. Volvemos acá. Se fueron transportando los electrones del complejo 1 al oxígeno. Bien. Cuando los electrones pasaron por los complejos, hubo algo que nadie me dijo. Se van bombeando protones al espacio intermembrana cada vez que los electrones van abandonando el complejo del que venían, digamos. Exactamente. Y específicamente creo que eran 4. Sí, eso yo nunca me lo acuerdo. Bombea Nunca me lo acuerdo. el NAD deshidrogenasa, que es el primero, bombea 4, el citocromo BC1, que es el segundo, bombea 4, y el último, 2. que es el citocromo oxidasa, bombea 2. Está bien. Por eso el NAD, o sea, el FAT sintetiza poco ATP, o menos que el NAD. Esperen, no nos adelantemos. Está muy bien, pero esperen. A ver. Entonces, los Entonces, electrones... ¿los dos citocromos bombeaban 2 o no? No, 4, 4 y 2. Ah, 4, 4 4 y 2. el 1, Ujú. 4 el 2 y 2 el 3. Pero eso, antes de entender eso, que está bien que lo sepan, pero entendamos bien el proceso de fosforilación oxidativa, ¿sí? Compartimentaricemos el conocimiento, porque si no, si ya empezamos a avanzar tanto, después no terminamos de entender esto. Los electrones pasan por los complejos, y cuando pasan por los complejos, los electrones liberan energía, y esa energía liberada es utilizada por cada uno de los complejos para bombear protones en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien, entonces, en el espacio intermembrana, ¿hay más protones o menos protones? Más. Más protones. Más protones. Tenemos más protones en el espacio intermembrana. Por esa razón va en contra del gradiente. Por eso va en contra del gradiente de concentración. Muy bien. Perfecto. Pero a ver, ¿para qué Y servía la también, fosforilación oxidativa? ¿Para bombear protones en el espacio intermembrana? Bueno, O sea, ¿cuál No, es el No, para objetivo de todo generar esto? ATP. Sintetizar ATP. ¿Cómo hacemos para sintetizar ATP? Por la ATP. Creando un gradiente de protones. Creando un porque los gradiente de protones. protones, A ver, dale. no sé, no estoy segura, pero es como que me suena que puede llegar a ser que como los protones van a ir en contra del gradiente de concentración, después la ATP sintasa como que los va a volver a captar para llevarlos como a favor de su gradiente, y ahí es cuando como que o sea, utiliza estos protones como en una suerte de calecita que hace que el ATP se sintetice, digamos. Como que Perfecto. salen para volver a entrar a favor. Muy bien. Entonces, acá tenemos muchos protones. Y acá tenemos poquitos protones. Esto genera un gradiente de concentración. ¿Sí? Cuando vean esto, es un gradiente. Acá tengo muchos protones y acá tengo poquitos protones. ¿Sí? Tengo un gradiente de concentración.
¿Ese gradiente quién lo generó? El hidrógeno. No. La El cadena hidrógeno. transportadora. Ahora Sí. electrones aumentó La La cadena transportadora anticipación de de electrones electrones. generó ese gradiente de concentración. ¿Sí? Ahora, los protones pasan por acá, y cuando pasan por acá, a suerte de calecita, como dijo una compañera, se sintetiza ATP. Eso es suerte. Por la unión de ADP con fósforo inorgánico, ¿no? Con fosfato inorgánico. Exactamente. Bien. Y ahí terminamos un poquito toda la historia. Esto sería la introducción que quería hacer, que me llevó un buen rato, pero de acá se desprenden muchas preguntas de parcial que tienen que conocer. ¿Sí? Esto, ¿se entiende o está muy desprolijo? No, Sí, se se entiende bien. reentendió. Sí, está muy bien. Se reentendió, Coco. Lo único que yo no veo es lo último, después de que dibujaste los protones. Acá, ADP más fosfato inorgánico, ATP. Perfecto. Los protones pasan por el transportador por la ATP sintetasa y se sintetiza el ATP. Bien, perfecto. Esto se entendió. Preguntas que pueden salir de acá. Por ejemplo, ¿cuál es el rendimiento energético de la oxidación de una molécula de glucosa? 32 ATP. 30, 30, 32 ATP. 32. Igual es 30. 30-32, dependiendo de la abrazadera, agarradera. Lanzadera. Asadera, eso. Generalmente lo toman como 32 igual, pero si lo toman, o sea, si toman como las dos opciones, te ponen tipo 30-32. Muy bien. Sí, sí. Es por lo de las lanzaderas y ahora vamos a ver un poquito eso. A ver, hagamos cuentas. Pasamos a la parte matemática de esto. Ustedes se pueden memorizar eso que dijo la compañera. 30-32 moléculas de ATP, listo, ya está. Joya. Es lo que todos hacemos. Pero eso tiene un razonamiento en realidad. Vamos a ir contando los ATP que tenemos, ¿sí? Los cuento con azul o con violeta. No de la franja morada, ¿eh? No de la franja morada. Naranja de viento. Un chiste malo. ATP. ¿Cuántos ATP tenemos acá? 2. Hacemos rayita de truco, ¿les parece? 2 ATP. Bien. Y 28 adentro, ¿no? Acá tenemos ¿cuántos? 28. Un GTP por vuelta. ¿Y cuántas vueltas tenemos? 2. 2. 2. 2 vueltas. ¿Sí? Entonces tenemos 4 ATP. Tenemos que llegar a 30, ¿eh? Vamos a meterle porque... Bien. ¿Qué pasa con el NAD que está acá afuera? Eso es lo de las lanzaderas, que yo no lo voy a explicar porque no lo pregunta, pero se lo digo rápido. Muy rápido. El NAD que está afuera no puede entrar. Entonces, ¿qué hace? Tiene que entregarle los electrones a una proteína que esté acá para que esa proteína los meta dentro. Esa proteína a veces se los entrega al FAD y a veces se los entrega al NAD. Entonces, si se los entrega al FAD, el rendimiento energético es menor, y si se los entrega al NAD, el rendimiento energético es mayor. ¿Sí? El NAD citosólico es distinto al NAD mitocondrial. Y como no puede entrar, le entrega los electrones a unas proteínas que terminan pasándole los electrones al FAD o al NAD mitocondrial. Entonces, si se lo entrega al FAD, el rendimiento energético es menor, porque se saltea el complejo 1, bombea menos Ahí protones, se obtiene sintetiza menos 30, ATP. ¿no? ¿Cómo? Que ahí, o sea, si se los entrega al FAD sería una totalidad de 30 y si se lo entrega al NAD sería la totalidad de 32. Exactamente, por eso la diferencia. Por eso la diferencia. Pero bueno, entonces, vamos a contar ahora los NAD. El NAD, ¿cuántos protones manda al espacio intermembrana? La oxidación de un NAD. ¿Cuántos protones manda al espacio intermembrana? 4. 4, ¿no? 4 acá, 4 acá y 2 acá. Porque el NAD se los pasa al complejo 1, pero son los mismos electrones que van siguiendo. 10 sería entonces. 10, muy bien, muy bien. 10 protones. Y ahora, Eso equivaldría a 2.5 de ATP. si no me confundo, Sí. eso equivale a 2,5 ATP.
más o menos, ¿sí? Porque son, o sea, cada 4 protones es un ATP, entonces Bien, El entonces NAD vamos a queda poner así. 2,5, porque es 4, 4 y 2. ¿Cómo? De vuelta, a ver. Ay, perdón, capaz me expliqué mal. Pero cada 4 protones bombeados se sintetiza un ATP. Y como vos estás, o sea, como vos tenés 10 protones, como dijo recién el compañero, tenés un ATP para el primer complejo, otro ATP para el segundo complejo y medio para el tercer complejo, porque tenés 2 protones en vez de 4. Muy bien, Entonces por eso te quedan 2,5. muy bien. Cada 4 protones tenemos un ATP, ¿no? Lo voy a repetir, voy a hacer más plain. 4 protones, un ATP. 4 protones, otro ATP. 2 protones, medio ATP. ¿Sí? Entonces, un NAD da 2,5 ATP. Vamos a contar los NAD que tenemos y sumamos acá en la tablita del truco. Acá tenemos 2 NAD. ¿Cuántos ATP tenemos? ¿Cómo? 5. Acá tenemos 2 NAD. Entonces tenemos, si por cada NAD son 2,5 ATP, tenemos 5 ATPs. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Acá en la descarboxilación oxidativa tenemos 2 NAD. 2 NAD por piruvato, ¿no? Sigo al piruvato, 2 por piruvato. ¿o no? Sería 10. Entonces tenemos... 10 ¿Pero, ATP. pero cuántos piruvatos tenemos? 2. 2. 2. Entonces son 4 NAD, 4 por 2,5. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el ciclo de Krebs tenemos 3 NAD por acetil-CoA. ¿Y cuántos acetil-CoA tenemos? 2. Bien. 6 NAT serían. 6 NAD. 6 por 2,5, ¿cuánto da? 15 creo. No. Sí, creo que 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El FAD, ¿cuántos ATP da por FAD? Tenemos 4 protones acá y 2 protones acá. Nos pasamos ya igual. El FAD. Te iba a decir, vamos como 34, ¿no? No, Sí, vamos 5, 34. 10, 15, 20. 25. Ah, nos pasamos. Espera, hicimos algo mal. Me parece que acá es un solo NAD. Yo creo que en la descarboxilas, sí, pues en el segundo paso no eran 2, o no eran 4. Vamos a chequear eso, porque perdonen, yo estos datos me los olvido siempre, entonces apelo a lo que ustedes saben, y como se confundieron, reforre lo que no aceptaba que no sabía. A ver. A ver. Carboxilación oxidativa es un solo NAD. Ahí está el problema. Perdonen, acá es un solo NAD. Y como tenemos 2 piruvatos, son 2 NAD, ¿sí? Sí, perdón, me confundí yo. Acá no son 2 NAD, es un NAD por piruvato. Entonces tengo 2 NAD. Si tengo 2 NAD, no son 10 ATP, son 5 ATPs. Entonces le restamos 5. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Sí. Perdonen, ¿Y el FAD? Y el En FAD el tenemos. ciclo de Krebs. El FAD tenemos 1,5 y tenemos un FAD por ciclo de Krebs. Y tenemos 2 vueltas. Entonces 2 Claro, por serían 1,5. 3. 3. 1, 2, 3. Entonces tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 32. 32 ATP. De ahí sale el 32. ¿Sí? Sí. Y ahora voy a hacer una cosa. Voy a aguantar un cachito de esto, me voy a ir de este lado del pizarrón y les voy a dar un problema de parcial. ¿Sí? Este pizarrón. Miren cómo lo estoy teniendo el pizarrón. Con una silla. Entonces, es muy inestable. Y para que no se rían de mí, borro esto.
Anoten, el problema de parcial, ¿eh? Este entra seguro, así que anótenlo. Una célula Poco, aguanta que agarro una hoja. Aguanta, un segundo. Sí. Si se lo sabe de memoria es porque entra. Una célula consume... Coco, supuestamente igual viste que son 10 preguntas nada más. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, es una pregunta por trabajo práctico y las otras 2 son de los temas más importantes. Buenísimo. Una célula consume 3,5... No, reforro, ching. Vamos a poner otro nombre. Una célula consume 2 moles de glucosa en presencia de oxígeno. Déjenme pensar, un cachito. Una célula consume 2 moles de glucosa en presencia de oxígeno. Y vive 10 días. Creo que había una pregunta en el trabajo práctico que era parecida. Y sí, ¿cuántos En la días autoevaluación estuvo, sí. va a vivir con 10 moles de glucosa? ¿Sí? Pregunta de parcial. ¿Me siguieron hasta ahí? Una célula vive con 2 moles de glucosa en presencia de oxígeno 10 días. ¿Cuántos días va a vivir con 10 moles de glucosa? 50. Sí, hicieron. Ahora aguantá, déjame pensar la 50. Espera, se las podría decir un poco más complicada. Es que, mira, ahí te leo la de la autoevaluación si la encuentro. Es En más ausencia de complicado. oxígeno, ¿no? Sí, en ausencia. ¿Cuánto en ausencia de oxígeno? Ahí está. ¿La copiaron todos y la resolvemos? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Una célula vive en presencia de oxígeno con 2 moles de glucosa 10 días. ¿Cuántos días va a vivir en ausencia de oxígeno con 10 moles de glucosa? Pero para hacer esto voy a explicar una cosita antes. Miren, si la célula no tiene oxígeno, se ve muy blanco, ¿no? La pantalla ahí. Si la célula no tiene oxígeno, Se ve bien. ¿quién es el aceptor final de electrones? No tenemos un aceptor final de electrones. Y si no tenemos un aceptor final de electrones, ¿a quién le entrega los electrones la citocromo oxidasa? Queda todo reducido, ¿o no? Esto queda reducido porque no le puede entregar los electrones al oxígeno. Y entonces no puede bombear protones. El citocromo C queda reducido. El citocromo BC1 queda reducido y no puede bombear protones. El complejo 1, la NAD deshidrogenasa, queda reducido y no puede bombear protones. Y si queda reducido, ¿a quién le entrega los protones en NAD? Los electrones, perdón. A nadie. A nadie. ¿Y el FAD a quién le entrega los electrones? A nadie tampoco. A nadie, porque no pueden aceptar electrones porque ya tienen electrones encima. Imagínense el complejo lleno de cajas de manzana. Y le están pasando una caja de manzana. No puedo. No ves que estoy lleno, no ves que estoy cargadísimo, no puedo agarrar más electrones. ¿Sí? Imagínenselo así. El complejo 1, 2 y 3 están cargadísimos de electrones. Entonces, ¿de quién van a recibir electrones? No pueden, están hasta las manos de electrones. Están saturados de electrones. Están saturados de electrones, el complejo NAD y el complejo FAD tampoco pueden pasarle sus electrones. También tienen su cajón de manzana y dicen, che, dale que hay que darle el oxígeno. No pueden. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Y el oxígeno es el aceptor Joaco. final. Sí.
Ahí yo tengo una duda. Ahí en el ejercicio tendría que aclararte si es, por ejemplo, aerobia estricta o facultativa, porque como que cambiaría o no. O sea, porque si fuese aerobia estricta viviría 0 días, no Muy importa. bien, es una anaerobia facultativa, aerobia facultativa. Muy bien, pero ahora Claro, vamos a... eso pasó en la autoevaluación. Y si es facultativa, viviría los mismos días, o sea, viviría 10 días también. Esperemos. No, vive menos. Esperemos un cachito, que termino de explicar esto y vemos el Vale. ejercicio. Pero está muy bien la aclaración, ¿eh? Entonces, los complejos transportadores de electrones no tienen a quién darle los electrones, ¿no? Y entonces, el ciclo de Krebs ¿puede funcionar si no hay aceptores de electrones que puedan agarrar electrones? No, no puede. No puede, entonces el ciclo de No Krebs se puede. interrumpe. ¿Por qué? Porque no tenemos transportadores de electrones oxidados, oxidados, que puedan aceptar los electrones del ciclo de Krebs. ¿Y qué pasa acá con el piruvato? También, porque el NAD no puede aceptar electrones porque ya está reducido. Entonces se interrumpe también la descarboxilación oxidativa. Y entonces, el único proceso que funciona es la glucólisis. Pero ustedes me pueden decir, ah, hijo de puta, pero pará, acá también hay NAD. ¿Qué pasa? Esto es muy, muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que está en el citosol y se puede reoxidar reduciendo el piruvato. Exactamente. El piruvato se puede reducir y se transforma en ácido láctico. Claro, podés hacer fermentación. El tema es que te rinde mucho menos energéticamente. Pero... Muy bien. Claro, muy bien. por eso va a vivir menos días. O sea, va a Claro. vivir, pero menos días. Entonces hace fermentación láctica. Pero la fermentación láctica da ATP. Sí. No, Creo que 2 nada más. no, la fermentación láctica lo único que hace es transformar el piruvato en ácido láctico y transformar el NAD reducido en NAD oxidado. Transforma el NAD reducido en NAD oxidado. ¿Y eso qué le permite? Permite que la glucólisis pueda seguir funcionando porque tenemos NAD oxidado. ¿Se entiende eso? ¿O más o menos? Sí, entiendo bien. Entonces, la fermentación láctica lo único que genera es, al reducir el piruvato a ácido láctico, oxida el NAD de reducido a oxidado. ¿Sí? Oxida el NAD. ¿Y eso qué me permite? Me permite que la glucólisis pueda seguir funcionando. Pero bueno, ¿cuál es el rendimiento de la glucólisis? 2 ATP por molécula de glucosa. Nada. Una miseria. Pero bueno, en ausencia de oxígeno, ¿cuántos moles de glucosa, perdón, cuántos moles de ATP se producen por mol de glucosa? 2 moles de ATP. Porque el único proceso que genera ATP es la glucólisis. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, entonces viviría 20 días. Esperen. No. Ansiosos, ansiosas. Miren, volvemos acá. Vamos a hacer las cuentas, por eso digo. Así lo hacemos entre todos. Una célula en presencia, lo voy a subir a la tarde a YouTube. Una célula en presencia de oxígeno con 2 moles de glucosa, ¿cuántos ATP va a producir? 34. 32. Tenemos 2 moles, 32. pero 30-32 con ¿cuántos moles de glucosa? 64. O sea, 64 ATP. Es 30-32 64 moles de ATP. por mol, Bueno, 30-32 moles de ATP por mol de glucosa. Si yo tengo 2 moles de glucosa, Claro, 64. 64 o 60-64 moles de ATP. De ATP, sí, de ATP. de ATP. ¿Y cuántos moles de ATP usa por día la célula? Ponemos 60, ¿les parece? Así que un número más redondo. 6,4. Hay 6 moles por día. ¿Cuántos moles por día de ATP usa? 6 moles de ATP por día. por día. ¿Está bien?
Y en ausencia Sí. de oxígeno, con 10 moles de glucosa, ¿cuántos moles de ATP va a utilizar? Va a sintetizar. Si Y por cada primero mol tendrías que utiliza volver 12 a sacar. 20 moles. No, va a Primero no, vivir 5 días con 2 Esperen, moles. antes de los días, antes de los días. no, primero no tenés que sacar, o sea, primero tenés que hacer la misma cuenta que hiciste al principio, pero no se obtienen, o sea, no se obtienen 60 ahora, se obtienen ¿Cuántos menos, obtienen? tenés que volver. Tengo 20 10 moles de glucosa. En ausencia de oxígeno, ¿cuántos moles de ATP obtengo por mol de glucosa? Por mol de glucosa. 2. 2. Y si tengo 10 moles, 20. 20. 20 moles de ATP. ¿Sí? Y con 20 moles de ATP, ¿cuántos días vive? 10. ¿No usaba No, 2 por día? 4. ¿Cuántos usaba por 5. día? Debería 3 Por día 6. Usaba día, 6 sí. moles por día. Entonces 6 y 5 6, días va a 12. vivir. Y 6, 18. Y 2 ATP. Claro, 3 días Sería y un un poquito. tercio. Vive 2 días días. y 8, 8, 3 días, ¿o no? 3 días y un... 3 Perdón, días y vive un 3 poquito. días y 8 horas. Y un cuarto, claro. Y un tercio. 3 días y 8 horas. ¿Todos entendieron cómo llegamos a este resultado? ¿O alguien no entendió nada? Sí, yo no entendí por qué el 6 por día. Capaz con, De vuelta. con una regla de 3 es más fácil. Quizás. De vuelta, miren. La célula con 2 moles de glucosa y con oxígeno vive 10 días. ¿Sí? Yo lo que tengo que saber es cuánto ATP usa por día. Yo no puedo decir, bueno, Joaco, ¿cuántos días vivís con 4 docenas de empanadas? ¿Sí? ¿Cuántos días vivís con tanta plata? ¿Sí? ¿Con cuánto gastás por día? Bueno, la célula no dice, yo con glucosa vivo, sí, 10 días más o menos. Depende cuánto te rinda. ¿Sí? Entonces la célula dice, lo que yo tengo que calcular es con cuánta plata vive la célula por día. ¿Y cuál es la moneda de la célula? El ATP. Entonces yo quiero saber cuánto gasta por día de ATP la célula. ¿Y cómo hago eso? Bueno, 2 moles en presencia de oxígeno, ¿cuántos moles de glucosa son? 2 por 30, o 32, puse 30 porque me da un número más redondo. 2 por 30, 60 moles de ATP usa. Pero con los 60 moles de ATP, ¿cuántos días vive? 10. 10, te lo dice el ejercicio. Y yo quiero saber cuánto vive en un día, cuánto gasta en un día. 60. Sí, ya te di porque cada mole era Ahora sí, ahorita sí. que eran 30 o 32 ATP. Claro. Entonces, Listo, 2 ya está, sí, por sí. 30, 60. Pero eso, ¿cuántos días vive con 60 moles de ATP? 10 días. 10 días. Yo quiero saber cuánto vive en un día. ¿Cuánto ATP necesita para vivir un día? Entonces, hago 60 dividido 10. Porque vive 10 días. Entonces me da 60 Porque dividido casi 10, siempre, 6 moles de ATP casi por siempre día. las- 6 moles de ATP por día. Bien, eso lo dejamos frisado. Vamos acá. Con 10 moles de glucosa en ausencia de oxígeno. Con 10 moles de glucosa en ausencia de oxígeno. ¿Cuántos moles de ATP voy a tener? 10 20 moles. por 2. Porque un mol de glucosa en ausencia de oxígeno me da 2 ATP. Entonces, sí, podría ser regla 3, pero me voy a ocupar todo el pizarrón. Ya sé que, pero lo estoy haciendo mental, pero creo que me pueden seguir. Un mol de glucosa en ausencia de oxígeno, 2 moles de ATP. 10 moles de glucosa, 10 por 2, 20 moles de ATP. Entonces, en ausencia de oxígeno, con 10 moles de glucosa, tenemos 20 moles de ATP. ¿Y cuántos días vive con 20 moles de ATP? Y si con 6 moles vive un día, con 20 vive X. 20 por 6 dividido 1. No, perdón. 20 por 1 dividido 6. Y eso me da 3 días y 8 horas, que es lo que vive la célula. Estos ejercicios son muy comunes de encontrar, ¿sí? ¿Se terminó de entender o más o menos? Sí, sí. Igual en el Sí, simulacro sí, voy a ahora poner, perfecto. en el simulacro voy a poner alguno de estos, así que tranqui. ¿Cuándo es el simulacro? Mañana a las 6 de la tarde.
Ah, pero hay que conectarnos acá o cómo va a ser. Sí, sí, yo se conectan y les paso un link. Y ahí lo descargan y lo vamos haciendo entre todos. Y después lo Ah, ya. comparto. Y después lo comparto. Lo subo a historias, todo, no se preocupen. Bueno, borro esto. Volvemos al supergráfico que hicimos. ¿Qué pasa si yo acá, se ve muy clarito, ¿no? ¿Qué pasa si yo acá pongo un inhibidor de la cadena de transporte? Por ejemplo, ¿qué ejemplos conocen de inhibidores de la cadena de transporte? Cianuro. Muy bien. Dióxido de carbono. Amoníaco. El amoníaco no lo tenía. El cianuro y el monóxido de carbono. ¿Qué complejo inhiben? El complejo 3. Inhiben el complejo 3. ¿Y qué pasa si yo inhibo el complejo 3? El citocromo C no tiene a quién darle los electrones. Y queda reducido. Y si queda reducido, ¿quién le entrega? ¿El complejo 2 le puede entregar electrones? No. Queda reducido. Y si el complejo 2 queda reducido, ¿la ubiquinona le puede entregar electrones? No. Y si la ubiquinona no puede entregar electrones, el FAD no puede entregar electrones, queda reducido. Y el NAD, el NAD deshidrogenasa no puede entregar electrones, queda reducido. Y si la NAD deshidrogenasa no puede entregar electrones, ¿quién le saca los electrones al NAD? Nadie. Nadie, queda reducido. Y si el NAD y el FAD quedan reducidos y no pueden reoxidarse, ¿qué pasa con el ciclo de Krebs? Se detiene. Se detiene, se interrumpe. ¿Y qué pasa con la descarboxilación oxidativa? Se detiene también. Se detiene también. ¿Por qué? Porque no tenemos nada oxidado que puedan darle continuidad al proceso de oxidación del piruvato o del acetil-CoA. Depende si vemos la descarboxilación o si vemos el ciclo de Krebs. Entonces lo que vemos es que se detienen los procesos previos. ¿Sí? Se detienen los procesos previos. ¿Y qué pasa con la glucólisis? ¿Puede seguir funcionando en presencia de cianuro? Sí. ¿Por qué? Porque no ocurre en el citosol. No tiene nada que ver con la cadena transportadora. Sí tiene que ver. O sea, con el piruvato, con el producto, pero el ATP se puede seguir El sintetizando. NAD, en condiciones normales, le pasa los electrones a una lanzadera. Y la lanzadera le pasa los electrones a otro compuesto, al NAD o al FAD. Cuando no hay oxígeno o cuando hay un inhibidor de la cadena de transporte, funciona la vía alternativa de oxidación del NAD en el citosol. ¿Cuál es la vía alternativa? La fermentación. La fermentación láctica. Entonces, si nosotros tenemos cianuro y queremos ver si el paciente está pudiendo utilizar el oxígeno, viene un paciente a la guardia, me tomé un vasito con cianuro, a ver cómo tenés el ácido, no, por supuesto el paciente está inconsciente en coma, ¿no? Contextualicemos. Me tomé un vasito de cianuro, a ver, vamos a medirte el ácido láctico. ¿Cómo va a estar el ácido láctico? El límite es 2 en la sangre. Lo va a tener en 20. ¿Por qué lo va a tener en 20? Porque claramente está sin poder utilizar el oxígeno, porque está inhibida la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero no estoy respirando, o sea, Es como que le sacamos... estaría moribundo. Estaría así, o sea, si se toma un vaso de cianuro está muerto, se muere en un saque. ¿Sí? Pero imaginemos que toma un poquito de cianuro, nada más. ¿Sí? Y que está más o menos. Y lo mismo del ácido láctico lo tiene alto. Y le decimos, che, ¿tomaste algo? Sí, tomé esta botellita. A ver qué tiene, bioquímica. Sí, tenía cianuro, claro. Por eso tiene el ácido láctico aumentado. Porque la cadena transportadora de electrones se interrumpió, no funcionó el ciclo de Krebs, no funcionó la descarboxilación oxidativa. Si no funciona la cadena transportadora de electrones, ¿se sintetiza ATP por fosforilación oxidativa? No. Se interrumpe la síntesis de ATP. No. Entonces el paciente, No. la única vía que encuentra para sintetizar ATP es la glucólisis. ¿Por qué la glucólisis? Porque la fermentación láctica no se interrumpe. Entonces la glucólisis no se queda alterada.
La glucólisis es la que permite sintetizar ATP. Entonces el paciente no es que se muere de golpe, porque puede sintetizar ATP por otra vía. ¿Cuál es la vía alternativa de síntesis de ATP? La glucólisis. ¿Y cómo hace? Reoxida el NAD en vez de por la cadena transportadora de electrones a través de la fermentación láctica. ¿Se entendió eso? Entonces es correcto decir que no va a disminuir el proceso de la glucólisis, solo de los otros. Ok. Claro. Y preguntas que pueden aparecer en el parcial. ¿Qué pasa si un paciente es drogado con cianuro? ¿Qué valores esperamos encontrar aumentados? Yo les tiro, ustedes me dicen si están aumentados o disminuidos. La producción de dióxido de carbono. Disminuido. Disminuida. Disminuido, ¿no? ¿Dónde se produce el dióxido de carbono? En la descarboxilación oxidativa y en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Y están Krebs. ambos Y eso procesos se va- interrumpidos. se va a frenar. Están ambos procesos interrumpidos. Entonces, producción de dióxido de carbono cae. Síntesis de ATP. ¿Disminuye o se mantiene igual que antes? ¿Se escuchó o se cortó? Se cortó. Se cortó. Cortó. ¿Qué pasa con la síntesis de ATP? ¿Se mantiene igual o cae? Disminuye. Disminuye. ¿Por qué? Porque la principal forma, la principal vía de síntesis de ATP es a través del ATP sintetasa. Y la ATP sintetasa no puede sintetizar ATP, porque los transportadores de electrones dejaron de bombear protones y perdí el gradiente. Y si perdí el gradiente, no puedo sintetizar ATP. Entonces, ¿qué pasa con la síntesis de ATP? Cae. ¿Sí? ¿Qué pasa con, a ver, Había una pregunta sobre qué pasa con la absorción de los aminoácidos en células del epitelio intestinal. ¿Qué pasa con Disminuye. ¿Qué pasa? Es una pregunta interesante. ¿Qué pasa con la absorción de aminoácidos en el epitelio intestinal? Disminuye porque se requiere ATP para la absorción. Y como no hay Exactamente. ATP, Exacto. ¿O qué pasa con otro ejemplo que sea más común? ¿Qué pasa con la absorción de glucosa en la pared intestinal? Disminuye. ¿Por qué? Porque la porque ATP no es- funciona la bomba sodio-potasio. Muy bien, porque la glucosa entra a través del intestino por un cotransporte con sodio. Y para que entre con un cotransporte de sodio necesita un gradiente de sodio. El gradiente de sodio lo da la bomba sodio-potasio, que utiliza ATP para bombear sodio hacia el exterior celular. Entonces perdí el gradiente de sodio. ¿Qué pasa con la síntesis de proteínas con cianuro? también disminuye. También Igual disminuye. También disminuye. También disminuye. Todos los trabajos biológicos. Todos los procesos que requieran ATP disminuyen. Quédense con eso en la cabeza, pues le pueden preguntar cualquier pavada. ¿Qué pasa con Pero la ¿qué síntesis de pasa con la fosfolípidos? concentración de protones? ¿Qué pasa con la replicación del ADN? ¿Sí? También disminuye. ¿Qué pasa con la Disminuye transcripción del todo ARN? También disminuye. Todo disminuye. ¿Por qué? Porque no tengo ATP, que es la moneda energética de la célula. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el calcio, por ejemplo? Ah, esas tan guachas no van a ser, pero bueno, podría ser. ¿Qué pasa con el calcio? ¿Qué pasa con la concentración de calcio en el exterior celular? Aumenta. Disminuye. Aumenta. Disminuye, Ah, porque disminuye el que saca el aumenta calcio la es una bomba de calcio, una ATPasa de calcio. Y si no tengo ATP no puedo sacar el calcio. Entonces disminuye la concentración de calcio en el exterior celular. ¿Sí? ¿Y ¿Qué la pasa con la concentración de concentración? protones ¿Cómo? en la el matriz? interior. Concentración de protones en la matriz. ¿Qué pasa con la concentración de protones en la matriz? Aumenta, También ¿no? disminuye. No, va a disminuir. Porque hay dos complejos que están bombeando, pero hay uno que no. Entonces va a ser menor. Pero, En realidad esperemos, no Y bombea pero como ninguno. están bombeando y no se pueden ir al otro lado, aumentan en la matriz. aumentan en la no se va a matriz, poder. porque no funcionan los transportadores. Ojo, porque no es que no funciona este nomás. Sí, pero Al no funcionar este tampoco claro, funciona. o sea, ¿Y entonces qué pasa? claro, o sea, en un principio se inhibe el último, pero después a raíz de que se paran todos los procesos, los otros dos también se paran, ¿no? Claro. Y si no tenemos Claro. transportadores que bombeen protones al espacio intermembrana,
los protones pasan por la ATP sintetasa y después no vuelven. Entonces, cae la concentración de protones en el espacio intermembrana y aumenta la concentración de protones en la matriz mitocondrial. ¿Sí? ¿Se entiende esto, gente? ¿Qué pasa con la concentración de ácido láctico en la sangre? Aumenta. Aumenta, porque tenemos que reoxidar en NAD por una vía alternativa para que la glucólisis dé ATP. ¿Se entendió, gente? Sí. Bien. Vamos a ver qué pasa ahora con un desacoplante. ¿Qué desacoplante conocen? El Algo de BNP. La termogenina. La termogenina. ¿Qué hace la termogenina? La medicina. La termogenina es un poro en la membrana mitocondrial interna Genera un paso alternativo, ¿no? que genera un Claro, paso hace un alternativo de Se protones. acopla los procesos. Exactamente. Los desacoplantes son ionóforos, o no importa la palabra, son transportadores que se insertan en la membrana mitocondrial interna y que permiten que pasen los protones. Pero ojo, pasan los protones por acá, también pasan por acá, pero la mayoría va a pasar por acá. ¿Y se sintetiza ATP si pasan por este canal? No. No. No va a haber una disminución de la síntesis de ATP. Disminuye la síntesis de ATP, pero ¿qué es lo que pasa? La célula dice, che, no tengo ATP, vamos a oxidar más glucosa, porque no me está dando el cuero. Necesito energía, no entiendo qué está pasando, ¿por qué no tengo ATP? Porque está todo funcionando bárbaro. Vamos a meterle segunda con la oxidación de la glucosa. Entonces, ¿qué pasa con la oxidación de la glucosa? Aumenta la glucólisis, o sea, tenemos más glucosa siendo oxidada, más piruvato siendo descarboxilado, más acetil-CoA entrando al ciclo de Krebs, más producción de dióxido de carbono, más reducción de FAD, más reducción de NAD, más reducción de NAD. Aumentan estos procesos. ¿Por qué? Porque la célula no se da cuenta que tiene un desacoplante. No es que dice, che, no seamos boludos, cortemos con la respiración celular porque hay un boludo acá que está dejando meter protones a la matriz. Es al pedo lo que estamos haciendo. La célula no tiene esa inteligencia, por más de que sea muy bicho. Está buscando el equilibrio, ¿no? ¿Cómo? Creo que está buscando como un equilibrio. La célula lo que dice es, yo no me doy cuenta que hay una puerta abierta acá, que está dejando pasar los protones y que yo no sintetizo ATP. Yo célula, de lo que me estoy dando cuenta es que no tengo ATP. Y si no tengo ATP, la única respuesta que puedo hacer es oxidar más glucosa. Entonces, ¿qué hace? Aumentan estos procesos. Y se reduce más FAD y se reduce más NAD. Entonces, se potencia el transporte de electrones por la cadena. Y se consume más oxígeno porque se reduce más oxígeno. Y se sintetiza más agua. Esto es electrones más oxígeno, agua. Y protones. ¿Se entiende? Sería La célula como un dice... balde con Juaco, Sí. ¿y la síntesis de lípidos, por ejemplo, va a estar disminuida o aumentada? Y todo... Porque si no hay La síntesis de ATP disminuye, porque los protones, en vez de pasar por la ATP sintetasa, pasan por otro canal. Pero no quiere decir que no tengo más ATP. Funciona la ATP sintetasa. El tema es que cuando la ATP sintetasa mete 4 protones y te hace un ATP, el canal de protones dejó pasar 80 protones. Entonces, el rendimiento es menor. Tengo menos ATP. ¿Se escucha o se está cortando mucho? No, sí, te escuchas. Bien. Claro, como se los roba, no le alcanza. Claro, como que se los roba. El protón debería pasar por la puerta correcta, que es la ATP sintetasa, pero encuentra un atajo y va por ese atajo. ¿Cuál es ese atajo? El desacoplante. Pero ¿qué pasa? La célula aumenta la oxidación de la glucosa, entonces produce más dióxido de carbono, reduce más moléculas de NAD y de FAD, ¿sí? ¿Y todo eso qué pasa? Va a la cadena transportadora de electrones y se consume más oxígeno, que es el aceptor final de electrones. Y se bombean más protones al espacio intermembrana. Se bombean más protones al espacio intermembrana. Pero ¿qué pasa? Esos protones que llegan al espacio intermembrana pasan por el desacoplante. Entonces es un rulo totalmente demente. Porque la célula dice, bueno, ay, ya dupliqué, tripliqué los esfuerzos y sigue pasando lo mismo. No sintetizo el ATP que necesito. Pero todo eso es porque está esa puerta alternativa abierta que permite la evasión fiscal, la evasión de los protones, ¿sí? Los protones, en vez de ir por la FIP, que es la ATP sintetasa, van por el canal. Y al ir por el canal, evaden impuestos. No sintetizan ATP. ¿Sí?
¿Se Pero, entiende más o Joaquín, menos? ese ATP en la célula no va a ser liberado en forma de calor. Sí, y estos protones que pasan por acá se liberan en forma de calor. O sea, la disipación del gradiente de protones libera calor. Y estos procesos también liberan calor. Estos procesos también liberan calor. El catabolismo de la glucosa. La oxidación de la glucosa también libera calor. Y como eso está aumentado, se va liberando mucho calor. Entonces, si le ponemos un termómetro a este flaco, va a tener la temperatura aumentada. O va a liberar más calor, no importa la temperatura, pero va a liberar más calor. Porque los procesos de oxidación están potenciados. El único problema es que hay una alternativa al paso de los protones por la ATP sintetasa que esquivan esa proteína y pasan por un canal. Y al pasar por un canal no se sintetiza ATP. Y la célula dice, necesito ATP. ¿Se entiende? Sí. ¿Eso es con cualquier desacoplante? Sí, con cualquier desacoplante. Entonces fíjense cómo cambian algunas cosas. Acá no tengo ningún problema en la cadena transportadora de electrones. Ningún problema tengo. El problema lo tengo en el desacoplante. Entonces, esta cadena funciona bien. ¿Y qué pasa con el consumo de oxígeno? Aumenta. Aumenta. Porque la célula está aumentando la maquinaria de oxidación de la glucosa y entonces la cadena transportadora de electrones se potencia y recibe más oxígeno. ¿Sí? Se consume más. Paco, y si el desacoplante no se va a largo plazo, ¿qué pasa? Si el desacoplante no se va a largo plazo, nada, y se muere el paciente. Pero le da como un poco más de tiempo, ¿no? Por ejemplo, que el inhibidor. Sí, sí. Ah, en un momento había unas pastillas para adelgazar, que eran desacoplantes. ¿Y qué hacían? Y te mandaban un desacoplante, en concentraciones chiquitas, por supuesto, y el cuerpo que decía, voy a quemar más glucosa. ¿Sí? Voy a quemar más glucosa porque necesito más ATP. Y voy a quemar más grasas porque necesito más ATP. Entonces, aumenta el catabolismo de las moléculas, de las biomoléculas, pero eso no genera una mayor síntesis de ATP. Entonces quema más, quema más, quema más, quema más, como estando sentado en tu casa. Claro, sí, a mí me habían contado que, no sé si conoces los productos de Herbalife, pero que supuestamente dicen que tienen desacoplantes. Pero bueno, Ah, mira vos. no sé si será verdad, ¿eh? No quiero tampoco. No creo porque es ilegal, porque es muy probable, o sea, hay como un 10% de personas que pueden llegar a morir. Sí, sí, sí. Te puede morir por eso. Bueno. ¿Se entendió esto, gente, más o menos? Estas son las preguntas que se pueden encontrar en el parcial. Sí. ¿Sí? Mañana voy a dar el simulacro. Voy a estar 2 horitas más o menos, o horita y media, y después va a quedar grabado. Lo mismo que les dije a los que vinieron ayer, no sé si son los mismos. Si no completaron el formulario, háganme la gauchada y completen ese formulario, que ahí más o menos lo que quiero es que me digan qué les pareció la clase. Está en el link de YouTube, lo voy a volver a poner cuando suba este video. Pero háganme la gauchada de completarlo. Paco, Sí. ¿me repetís el canal de YouTube, porfi? Viento abajo. Viento abajo. Y por hoy, si les parece, si quedó todo claro, cortamos porque en media hora tengo que entrar a otra clase de la cátedra y quiero quiero parar un cachito. Mira, disculpa. Gracias. Ahora Vale, muchas gracias. guardo esto